ISFA, Instituto Superior de Formación Académica, Bachillerato Acelerado. Educación tecnológica. Vamos a ver el tema digitalización. Vamos a ver una pequeña introducción. Actualmente, desde un teléfono celular inteligente lo denominamos smartphone. Es posible tomar fotografías o videos y enviarlos a cualquier parte del planeta. Ya es posible realizar videoconferencias con alguien desde uno de estos aparatos. A esto le sumamos la posibilidad de hablar, por supuesto, de enviar textos y muchísimas aplicaciones más, propias de las computadoras. Es decir, estos aparatos convergen en un solo tipo de tecnología, todas las formas anteriores de telecomunicaciones. Una de las tecnologías que posibilitaron el desarrollo de estas otras son las tecnologías del procesamiento de la información, y más específicamente los procedimientos de digitalización de textos, sonidos e imágenes. En esta unidad trataremos conceptos básicos de digitalización y aplicaciones que permitan comprender un poco más la complejidad del mundo de las telecomunicaciones. Posiblemente comprender nos permita estar integrados a esta red y estar menos atrapados en esta red. Con el uso de la digitalización se hizo posible la transformación de cualquier tipo de información a un formato que es posible transmitir en cualquier medio a cualquier parte del planeta y a cualquier dispositivo que exista en el día de hoy. Para lograr una digitalización es necesario entender el procesamiento de la información. El procesamiento parte a partir de la incorporación de las computadoras, las actividades de procesamiento de la información, que cambiaron definitivamente. Una computadora hoy en día es una máquina capaz de tomar decisiones. Es decir, los programas que ejecutan las computadoras tienen la capacidad de seguir un camino u otro en un determinado momento. Esta capacidad le da el carácter de parecer inteligentes, pero en realidad, si bien se considera una máquina inteligente, una computadora no hace nada más que aquello que nosotros le decimos que haga a través de un programa. Ese programa va a evaluar, va a hacer cómputos con los datos que se le suministran, va a obtener unos resultados finales y en definitiva será el ser humano el que tome la decisión en función de lo que pueda leer de esa información que suministre la computadora. A continuación mostraremos un pequeño programa realizado en una planilla de cálculo. Las planillas de cálculo, como lo que es el Excel, tienen montones de funciones en las cuales pueden suministrar resultados en función de todos los datos que nosotros coloquemos en las distintas cuadrículas que tiene nuestra planilla Excel. Entre muchas de las funciones que hay funciones que permiten determinar qué dato colocar o no. Es decir, funciones lógicas que son llamadas sí y reciben nombre de función lógica. Vamos a ver ahora cómo funciona un poco la función sí. Esta función lo que hace es evaluar el contenido de una celda de nuestra planilla y se cumple con una cierta condición, va a entregar un valor verdadero. Va a entregar un valor verdadero que va a tomar la máquina, pero no sabemos nosotros si es verdadero. Si la máquina evalúa a través de esa función de que corresponde a un valor verdadero, va a informar un valor que contenga como parámetro dentro de la función sí. Si la máquina evalúa que el valor a comparar dentro de la condición no es el que dice la función, entonces va a entregar o va a informar en la celda correspondiente un valor falso. Es decir, va a tomar otro parámetro que va a estar en la misma función siempre y cuando la primera condición no se cumpla. La forma de la comunicación supone el uso de códigos específicos. Las computadoras se comunican entre sí mediante señales eléctricas, pulsos que pueden estar prendidos o apagados. La misma idea del telégrafo de Baudot, que se utilizó en el teletipo. Así como Baudot los representó con ceros como apagado y unos como prendido, esta lógica se trasladó a las computadoras.
El código Baudot utilizaba unos y ceros, pero no tenía un orden numérico vinculado al orden alfabético. La combinación de unos y ceros brinda una alternativa para hacer un código, pero esto no significa que esas combinaciones de números implican un orden. La computadora. Bueno, en esta imagen vemos lo que nosotros tenemos en nuestro escritorio, una computadora, que está formada por un teclado, una pantalla, algo cuadrado metálico que llamamos CPU, esto sería el teclado, unos parlantes y un mouse. Podemos tener una impresora, un escáner, lo que fuese. Todo el conjunto es nuestra computadora porque con ella podemos realizar cómputos. Una CPU también es el nombre más común para referirnos a nuestra PC. En realidad, cuando hablamos de CPU nos estamos refiriendo a este dispositivo que parece un cubo. Acá está nuestra CPU. Todos los demás aparatos que se conecten a esta CPU, como hacer la pantalla para poder ver información, es un periférico. El teclado es un periférico. Los parlantes son periféricos. Todo lo que yo conecto atrás de esta CPU, todo lo que se conecta por cables, pantalla, parlantes, teclado y mouse, se llaman periféricos. Según el tipo de dispositivo, podemos decir que en nuestro caso la pantalla es un periférico de salida. ¿Por qué? Y porque muestra información. El teclado podemos decir que es un periférico de entrada. ¿Por qué? Porque escribiendo, tipeando, pulsando las teclas de nuestro teclado, estamos dándole información y suministrándole datos a nuestra CPU. Los parlantes son estrictamente de salida. El término CPU corresponde a las iniciales en idioma inglés de Control Process Unit, es decir, en español, Unidad de Control de Procesos, o UCP. O en otras definiciones, Unidad Central de Procesos. Una CPU está compuesta por tres módulos principales: una unidad aritmético-lógica, una unidad de control y una unidad de entradas y salidas. Un computador contiene estas tres unidades y funcionan entre sí según el programa que tengan asociado. Ese programa asociado a ellas está en lo que se denomina ROM, memoria de sobrelectura, y que ya viene incluido en todas las computadoras. En un computador, la unidad aritmética lógica, o comúnmente denominada ALU, se encarga de todas las operaciones aritméticas que afecten a un dispositivo electrónico. Antiguamente, las primeras computadoras poseían un circuito aparte que era llamado coprocesador matemático, que facilitaba y ordenaba todas las operaciones algebraicas. Posteriormente, con el avance de la electrónica, ese coprocesador formó parte del microprocesador que ya venía incluido en la CPU. La unidad de entradas y salidas es la que se encarga de leer la información que se encuentra en todas las posiciones de memoria a través de lo que se llama el bus de datos. Por el bus de datos podemos representarlo como que es un gran camino, una gran ruta por donde transitan toda la información que se maneja dentro de una computadora. La unidad de control de procesos se encarga de fiscalizar el funcionamiento de las otras dos unidades. La CPU, que es la parte de una computadora en la que se encuentran los elementos que sirven para procesar datos. Los elementos principales que conforman la CPU de un ordenador son la memoria principal, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. La CPU es donde se producen toda la mayoría de los cálculos. En términos de potencia del ordenador, la CPU es el elemento más importante de un sistema informático. El CPU es la parte central del ordenador, en donde se controlan y originan comandos directos que generan las diferentes funciones de la CPU. En el CPU se hacen todos los cálculos de código binario que la computadora traduce a su código de máquina para que pueda interpretar el procesador.
En una computadora de escritorio se encuentra un chip llamado microprocesador que representa el corazón de nuestro CPU. Calcula y determina todas las funciones principales de nuestra computadora. El CPU presenta dos componentes fundamentales: una unidad lógica aritmética, que es la encargada de calcular lo principal de la computadora. Ella vincula las operaciones que están relacionadas directamente con el código binario que se maneja dentro de la PC. La unidad de entradas y salidas de datos y la unidad de control o procesamiento central, que supervisa y es la gran administradora de la memoria y los componentes que agregan las funciones, traduce, mueve datos y ejecuta comandos. Podemos ver en este pequeño gráfico cómo se representan las tres unidades de control y cómo se manejan con la unidad de memoria central. Acá tenemos una unidad aritmética lógica, una unidad de control y una unidad de entradas y salidas. Esta unidad de entradas y salidas administra el acceso a la memoria central para la lectura y el envío de la memoria central a la misma CPU para su proceso. Un dispositivo electrónico lee exclusivamente estados cargados o descargados de tensión de una memoria electrónica digital. En consecuencia, estamos en presencia de un dispositivo que es biestable, es decir, que puede tener dos estados, que nos permite comenzar a comprender información según su tipo de estado. O sea, un estado cargado con una tensión eléctrica y otro estado descargado que no tiene tensión eléctrica. Con este tipo de criterio podemos establecer un nuevo concepto: la utilización del bit, que es una porción de memoria, que es la mínima porción de memoria que puede almacenar información. El bit puede decirse que está en un estado cargado con almacenamiento eléctrico y un estado descargado. Y para ello podemos ejemplificar este modelo utilizando una lámpara eléctrica. Cuando nuestra lámpara eléctrica está encendida, es decir, que está con alimentación eléctrica, produce una luz. Decimos que está en un cierto estado. Cuando nuestra lamparilla eléctrica se apaga, que está sin alimentación eléctrica, decimos que está en otro estado. Entonces podemos ejemplificar con el estado encendido de la lámpara como un 1 y el estado apagado, o sea, sin luz, como un 0. O al revés, depende cómo se desee codificar. Se trata siempre del mismo dispositivo, pero la diferencia está que presenta dos estados diferentes. Con la aparición de estos dos estados diferentes, podemos establecer un cierto código de señales. Hay que entender que en un medio electrónico o un medio magnético, como puede ser un disco rígido o un pendrive o una cinta, no se puede grabar un texto, no se puede grabar una palabra, no se puede grabar nada de lo que esté hablado o escrito. Lo único que puede almacenar, lo único que se puede guardar son estados magnéticamente cargados, es decir, electromagnéticamente. Cuando se suministra energía eléctrica a un material, este se carga con energía, con corriente, con un voltaje. Entonces, de esta manera, nosotros podemos almacenar estados cargados y descargados en algún medio que sea del tipo magnetizable. Surge así entonces un nuevo lenguaje de comunicación, utilizados por ceros y unos. Estamos hablando de un bit. El bit puede tener un estado con información, que puede ser un 1, y sin información, que puede ser un 0. Es decir, un estado que está cargado electrónicamente, magnéticamente, y un estado descargado, que representaría el 0, que está descargado electrónicamente. En consecuencia, si utilizamos 2 bits, podemos decir que cuando los 2 bits están en 0, los dos están apagados. Si hay un 0 y un 1, el primero está apagado y el segundo encendido. Un 1 y un 0, decimos que el primero está encendido y el segundo apagado. Un 1 y un 1, decimos que los dos están encendidos. Entonces, en estas condiciones, decimos que estamos en presencia de 4 conjuntos de datos diferentes que nos pueden decir algo predefinido.
Esta variación de información, esta variación de datos electrónicos o electrónicamente magnetizable, es legible por nuestro computador. Imaginemos nuestro disco rígido magnético que tiene unas cabezas lectoras que, sin tocarlos, se acercan lo más posible a nuestro disco rígido que está girando, y es posible capturar información magnética de lo que está grabado en el disco. Entonces lo que va a grabar, lo que va a encontrar esa cabeza y guardar en algún lado, son pulsos magnéticos. Va a leer un estado magnético y uno desmagnetizado, o varios estados desmagnetizados o varios estados magnetizados. Surge así un sistema binario de representación, formado por ceros y unos. En un sistema de numeración binaria, un número puede ser representado por cualquier secuencia de bits. En un computador, los valores numéricos se utilizan para representar dos voltajes o cargas diferentes. También pueden indicar polaridades magnéticas sobre un disco magnético. Los números binarios comúnmente son escritos usando los símbolos 0 y 1. Podemos observar en esta tabla, vemos en esta columna los números que van del 1 al 15. A continuación tenemos una referencia al número 1, otra columna el 2, la siguiente el 4, la siguiente el 8. Si hiciéramos una segunda columna, acá pondríamos el doble, 16, 32, 64, y siempre así sucesivamente. Podemos decir entonces que en esta columna armada del 1 al 15, el número 1 va a estar representada en una serie de 4 bits, donde el primer bit va a estar en un 1, o sea, va a estar encendido, y los restantes en 0. El número 2 va a estar conformado por el segundo bit en un 1 y el resto en 0. El número 3 va a tener el bit primero y el bit segundo cargados electrónicamente, magnetizablemente. Entonces un 1 y un 1 decimos que representa el 3. El número 4, ¿cómo se va a representar? Y colocando un estado cargado en la columna del 4. Entonces el número 100 representaría un 4. Así hacemos sucesivamente toda la cadena de números decimales. Todos tienen una representación. El número 10, ¿cómo se representaría? Sumando los numeritos que tenemos a continuación. Por ejemplo, acá el número 10 tenemos un 1 en el 8, un 0 en el 4, un 1 en el 2, o sea, 8 y 2, 10. Así sucesivamente. El número 12, ¿cómo lo armamos? Sumando 8 y 4, 12. Acá tenemos un 1 en el 8 y un 1 en el 4. Y tenemos el 12. Y así sucesivamente. El número 15, ¿cómo estaría conformado? Y poniendo un 1 en todas las casillas que representan los distintos bits, en nuestro caso serían que todos los bits estarían cargados. Entonces tenemos acá un sistema de representación binaria de todos los números decimales. Con el tema definido de la representación binaria de los números decimales surge una codificación que se llama comúnmente ASCII, que son las iniciales de lo que significa American Standard Code for Information Interchange. Es decir, es un código estándar americano para el intercambio de información. Este código utiliza 8 bits. En él se representan las letras mayúsculas y minúsculas y muchísimos símbolos utilizados en la escritura y también comandos internos de las computadoras. Al conjunto de 8 bits se los denomina byte. Byte es una unidad utilizada para medir tamaños de archivos y sus múltiplos, como el KB, kilobyte, equivale a 1000 bits, 1000 bytes, y mega, que representa un millón, megabyte equivale a 1.000.000 de bytes. Si deseamos obtener más información acerca de este tipo de codificación, nos podemos dirigir a estas direcciones de Internet y poder buscar la información que nos interesa. Hasta ahora dijimos que con 5 bits puedo obtener hasta 32 números. La cantidad de combinaciones posibles que pueden realizarse utilizando una cantidad de bits se la puede calcular utilizando la fórmula 2x, donde x es la cantidad de bits.
Por ejemplo, 6 bits tenemos 64 combinaciones, 7 bits 128, 8 bits 256 combinaciones. Cuanto mayor sea la cantidad de combinaciones, mayor será la cantidad de información que se puede almacenar. Comunicación entre computadoras. Hasta ahora hemos hablado de códigos binarios y de codificación y de forma de representación de los números decimales en otro tipo de valores utilizando ceros y unos. Pero para la comunicación entre computadoras, estas deben respetar el uso de una serie de reglas llamadas protocolos para la comunicación entre ellas mismas. Para ello cuenta con un sistema de comunicación en el cual la información se modifica de manera tal que pueda ser más fácilmente transmisible por los códigos y los enlaces conocidos y también puedan recibirse de la misma manera para poder ser decodificada. En el caso de una imagen, como se muestra acá en este ejemplo, se trata de, primero, descomponer la imagen en pequeñas partes. Cada parte se le asigna un valor y luego se arma un código para ese valor. Vemos acá un poco más ampliado la imagen y podemos distinguir que en el caso de nuestra imagen, de nuestro ejemplo, cada uno de estos cuadraditos se denomina píxel. Un píxel es un puntito que podemos ver en nuestro televisor o en nuestra pantalla de nuestra PC y decimos que cuando ese puntito está en color negro significa que tiene un 1, es decir, que ese píxel figura cargado electrónicamente. Y así a continuación todos los demás. Cada uno de ellos tiene un cierto tipo de carga. Todos los unos que vemos en esta cuadrícula nos está diciendo que son píxeles, que es información que está cargada en algún lugar, de alguna manera. No significa que tiene un 1 guardado en el disco, significa que esta porción del disco que corresponde a este píxel está cargada electrónicamente, es decir, está en un estado magnéticamente cargado. La imagen anterior, estamos utilizando solo 44 píxeles, con lo que la calidad de la imagen, o lo que se llama resolución, no resulta muy eficiente. Cuanto mayor sea la memoria destinada para el almacenamiento de información de una imagen, con mayor nitidez se verá esta imagen en nuestra pantalla o televisor. Las imágenes en color se definen códigos de colores para ellas y cada color se le asigna un número o un valor. Según la cantidad de colores a utilizar, se requerirá un determinado número de bits para cada píxel, es decir, mayor cantidad de memoria. Por eso nosotros escuchamos muchas veces que para poder ejecutar en nuestra PC un juego determinado de los de batalla, por ejemplo, los de lucha, cuanto mayor realismo tienen en movilidad, en definición y en colores, es porque mayor memoria tiene asignada a ese juego. ¿Y eso quién lo puede definir? Bueno, en todas nuestras PC se suele hablar de una placa de video. Esa placa de video tiene una memoria asociada que hoy en día llega a 1 GB, 2 GB, 4 GB. Muchas de ellas tienen refrigeración por líquido y tienen ventiladores porque tienen su propio procesador. Es decir, están procesando la imagen que se va a proyectar en nuestra pantalla. Entonces nuestro juego funciona con mayor visibilidad en nuestra pantalla y le da más realismo a la acción. Podemos ver en el siguiente ejemplo distintas imágenes, blanco y negro, en color, con una cierta cantidad de píxeles a su cargo. Acá hablamos de 16 colores. Esta otra imagen, estamos hablando de 256 colores. Y esta otra, que es un poco más nítida y tiene más definición en diferencia de los colores, hablamos de un código de 24 bits para cada píxel, o sea que cada puntito está representado en este caso por 24 bits. Y así sucesivamente. Cuanto mayor sea la información para definir un color, más nitidez tenemos en ese color. Si hablamos de cámaras digitales que se usan exclusivamente para grabación de imágenes, estas cámaras tienen millones de sensores
que cada una toma un nivel de color para luego armar un archivo con valores binarios para poder almacenar la imagen y reproducirla más tarde, ya sea en un papel o en un monitor. Vamos a hablar un poco del video. El cine requiere, para dar la sensación de movimiento real, que se tomen 24 fotografías por segundo. Para nuestros ojos parecerá un movimiento real. Esto significa que la presentación en cuadros de 24 fotografías por segundo nos da la sensación de un movimiento. La imagen que vemos en televisión al principio estaba representada por 24 presentaciones diferentes por segundo. Eso da la sensación de un movimiento real. Cuanto mayor sea la cantidad de imágenes o cuadros que se presentan por segundo, mayor será la nitidez y realidad del movimiento. Nosotros podemos ver en los televisores modernos que hablan del video motion, que puede ser de 100 Hz, 200, 300, distintos valores según la marca de televisor que uno elija. ¿Qué significa eso? Eso significa la frecuencia que tiene el televisor y la velocidad para presentar cuadros de videos por segundo. Cuanto mayor sea, mayor nitidez y realidad tendremos en nuestro televisor. El sonido también puede codificarse con números binarios para ser almacenado o grabado y para ser comunicado. El proceso que se utilizó de la digitalización del sonido se desarrolló primero para la industria del audio, es decir, para grabar música, y fue mejorando a lo largo de los años en la medida que la electrónica fue avanzando. A partir de esta tecnología se pudieron incorporar parlantes a las computadoras para que también se escuchen sonidos y escuchar música. El proceso de la digitalización del sonido es complejo y requiere tecnologías electrónicas, que al igual que en el proceso de digitalización de imágenes, descomponen el sonido en muestras de valores y son convertidos a números binarios mediante dispositivos electrónicos muy sofisticados, aunque cada vez son más cotidianos. Y es más común el uso de un dispositivo que reproduzca algún tipo de sonido. Acá podemos ver en la imagen, en un compact disc, cómo se graba el sonido, donde tenemos diferenciado lo que sería una raya, un punto. El conjunto de todo esto emite un sonido. La máquina, al leerlo, corresponde a la emisión de un tipo de sonido. El conjunto representa alguna vocal, alguna nota musical, alguna consonante, algo de ello, algo que pueda ser escuchable. Podemos ver que a partir del origen del sonido, cómo se va retransmitiendo la onda y se va transformando hasta que pueda ser almacenado en algún medio magnético o un compact disc. Cuando nuestro sonido está grabado en algún medio magnético o CD, este CD se coloca en algún tipo de reproductor y habrá un dispositivo como este pequeño emisor de una luz del tipo láser para que pueda leer todos los distintos tipos de información que hay en el CD. Lo va a decodificar en algún número o codificación binaria, se transformará en una señal analógica y esto va a ir a un amplificador y finalmente al parlante, o sea, es el proceso inverso del origen. Internet. Vamos a hablar ahora un poquito de la Internet. ARPANET. Explicábamos anteriormente que las computadoras tenían un uso científico y militar. En el año 1969 se crea una red de computadoras de universidades y cuarteles militares para proteger el conocimiento, tanto científico como militar, en caso de un ataque nuclear. En esas condiciones se crea ARPANET, que significa Advanced Research Project Agency Network, red de la agencia para los proyectos de investigación avanzados. La red ARPANET comunicaba con cables propios y utilizaba un código similar al ASCII. Esto estaba controlado por el Pentágono y las principales universidades estadounidenses. Es el primer antecedente de la Internet.
El módem. El módem en realidad es un dispositivo que permite traducir lo que se puede decir en un teléfono a la red telefónica. Es decir, módem, ¿qué significa? Modulador, demodulador. O sea que de nuestro lado que emitimos el mensaje se modula el mensaje nuestro. Como vemos acá en la imagen, este aparato, que es el módem, modula el sonido que nosotros enviamos. Este irá por la red y en el otro extremo de la línea existe lo que se llama también otro módem, pero trabaja al revés, o sea, demodula y modula. Hoy en día, con la aparición de protocolos de comunicación, se pueden utilizar programas de computación personales que posibilitaron a muchos usuarios particulares que se conecten entre sí utilizando líneas telefónicas. Se realizan entonces programas de chateo por líneas telefónicas con módem. Los mismos eran distribuidos gratuitamente. El interés estaba puesto en la interconexión de los usuarios. En general eran estudiantes universitarios. En el año 1989, en Estados Unidos y en el resto del mundo, comienzan a desarrollarse sistemas de tablones de anuncio, en inglés Bulletin Board System, conocido como BBS, en los que una computadora conectada a una línea telefónica acumulaba información útil para un conjunto de usuarios con un interés común. Empiezan a surgir muchísimos BBS en todo el mundo, con grupos de usuarios con alguna afinidad que compartían la información. Desde una computadora personal conectada por un módem a la línea telefónica, se entraba a una computadora, donde se podía acceder a información compartida, como si se estuviera en la propia computadora, como si el disco rígido del BBS fuera un disco rígido de nuestra propia computadora. El uso de ondas electromagnéticas para la transmisión de datos por Internet ya son muy usuales hoy en día. La utilización de routers o modems Wi-Fi. En inglés significa Wireless Fidelity, algo así como fidelidad inalámbrica, nombre comercial de un servicio que brinda Internet sin cables. Existen dispositivos de uso hogareño llamados enrutadores o routers y que se utilizan también en bares, aeropuertos, escuelas, universidades. Dispositivos que permiten conectarse a Internet mediante computadoras portátiles, netbooks, teléfonos celulares inteligentes. Algunas provincias como San Luis disponen de servicios Wi-Fi en toda la provincia. Este servicio inalámbrico se brinda a partir de utilizar la red inalámbrica de antenas instaladas por las empresas de celulares. Hay que notar también de que la idea de un módem como el que se vio anteriormente en una imagen ya no es la misma, sino que el módem es propio de las computadoras. En su módem interno tienen una parte de su circuito destinada a la transmisión de información de un lugar a otro. En realidad no es un módem, sino que es una placa de red que a través de un par trenzado, a través de una serie de cables, se conectan por lo que se llama UTP a nuestro router. Y nuestro router a su vez se conectará a una central que se encargará de brindar el acceso a Internet. Es decir, que para nosotros en nuestra PC es totalmente transparente la comunicación a Internet o la comunicación a un usuario. La utilización de programas permite que podamos usar nuestra comunicación o nuestro enlace a un centro distribuidor de Internet para poder comunicarnos con otro usuario. Podemos usar una imagen, podemos usar una cámara web. Hoy la Internet provee todo ese tipo de beneficios. Poder comunicarse, poder estar abierto al mundo, poder recibir información de cualquier parte del mundo. Hoy en día es muy común hablar de telefonía por Internet, o lo que comúnmente se dice voz por IP. Así como yo me puedo comunicar por Internet y traer la página de un diario o poder entrar a nuestra cuenta bancaria, también se está utilizando ahora la comunicación telefónica vía Internet a través de un protocolo determinado que se llama voz por IP. Y se está utilizando en muchas empresas que tienen sus propios data centers para evitar el uso de la telefonía
fija, como puede ser una red fija de telefonía. Estamos diferenciando una red de cable telefónico de nuestra red de internet. Podemos tener internet a través de un cable que viene de nuestra central de cable. También podemos internet a través de un cable telefónico como puede ser Arnet o Speedy. Pero el tema es que las frecuencias son tan diferentes y tan altas de que un teléfono no puede captar la señal que nosotros enviamos, que sea por internet a través de un cable, no la puede captar un teléfono común. Para ello se utilizan filtros determinados que lo que hacen es modular esa frecuencia para que pueda ser realmente escuchada. Actualmente todas las empresas telefónicas tradicionales preparan una migración a internet. Esta tecnología llamada VoIP, Voz por IP, es posible a partir de procesos que son de digitalización y también la proliferación de internet, y teniendo en cuenta que cada vez la electrónica avanza más rápido y a pasos agigantados, esto hace que la posibilidad de poder enviar mayor cantidad de información en una misma onda portadora. La aparición de nuevos productos permite leer mayor cantidad de información que está modulada. Eso hace la velocidad de internet. No es lo mismo tener una conexión de internet de 5 megabits por segundo que tener una de 10, de 40 o de 50. Los llamados gamers utilizan la mayor velocidad posible en internet porque necesitan velocidad de transmisión y de recepción, porque están jugando en internet, porque necesitan tener velocidad de acceso y de respuesta para poder hacer un juego interactivo vía internet, en los cuales se arman grandes grupos de usuarios llamados clanes, donde intervienen, por ejemplo, en un tiro a tiro, en una batalla, en una pelea, en todo lo que tenga que ver con movimiento. Cuanto mayor sea la velocidad que uno tenga abonada, mejor tendrá respuesta la máquina. Se puede decir, por ejemplo, que si yo tengo una velocidad muy alta de internet, cuando hago uso de un explorador web como el Firefox o el Google Chrome, las páginas a las cuales estoy ingresando aparecen en forma instantánea. O sea, no hay demora entre que yo pongo la dirección de una página web y la aparición de la página correspondiente. A continuación podemos observar un pequeño gráfico en el cual tenemos representado cómo sería nuestra gran nube de internet con todos los elementos que pueden acceder a ella. En la gráfica podemos ver la gran nube de internet que acceden los teléfonos, una estación digitalizadora, una computadora, una netbook, una televisión que accede a internet. Hoy es muy común tener Netflix en nuestro televisor, pero eso lo saca de internet, o sea que hay una empresa que se llama Netflix que pone sus archivos a disposición en algún lugar y uno accede a esa posición, a ese lugar por internet y lo vemos en nuestro televisor. También podemos ver que a internet podemos acceder desde una red de celulares a través de nuestro Wi-Fi o de la selección de datos móviles de nuestro teléfono. Accedemos a la gran nube de internet y bajar la información que nosotros deseamos. En realidad estamos todos conectados, el que lo desee, a la gran nube de internet. O sea que esto sería un gran centro de comunicación por el cual yo puedo acceder por montones de dispositivos de hoy en día, siempre y cuando habilitemos la posibilidad de acceder a este internet. Por ejemplo, esta computadora, si no tiene conectado un cable a un módem, no va a tener internet. En un teléfono celular, si no habilitamos la detección de redes móviles o la detección de Wi-Fi, no va a acceder a la internet. O sea que si bien todos podemos estar conectados y bajar información, por ahora queda a nuestra voluntad el desear si queremos conectarnos o no. Si queremos leer un diario vía internet, sí o sí necesitamos que nuestro computador tenga algún cable conectado a un módem y ese módem esté conectado a la nube de internet o de un prestador de servicios de internet.